Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días a las y los doctores que nos ven por la clase grabada. Espero estén muy bien. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la clase muestra de este curso de introducción. Bueno, no, más bien ya no es el curso de introducción, para de este curso de primer bloque de anatomía, ¿sale? Yo, si nadie me, o bueno, si hay alguien que no me conoce, yo me llamo Paolo y pues yo soy el que les da las clases justamente de anatomía a lo largo de todo el año. Como les digo, esta es como nuestra clase muestra del primer bloque. Esta es como, pues justo para que las personas puedan ver como la manera en la que trabajamos y demás, y la manera en la que pues me gusta darles como clase. Entonces, pues nada, espero estén muy bien, espero les esté yendo fantástico y espero estén muy emocionados y emocionadas de pues entrar ya formalmente a la facultad. Como les comentaba, pues esta clase se queda grabada para las personas que se inscriban formalmente al curso, pero también esta es la única clase del primer bloque que voy a subir a YouTube para que ustedes como que la puedan checar y puedan de alguna manera pues ver si les gusta o no y pues igual pues si quieren como que les pase la plantilla o algo así pues manden un mensaje por Instagram y ya con eso se las puedo pasar para que puedan ver como bien la clase. Una de las cosas que es importante y algo que es diferente con respecto a las clases que habíamos dado con el curso de introducción a la anatomía es que para esta clase ya tenemos formalmente un perfil de referencia oficial sobre, bueno, de este primer bloque, ¿sale? Ya está, ya lo tenemos, ya, pues sí, justo, o sea, ya es como el perfil de referencia oficial, entonces sí es importante que ustedes le puedan echar un ojo y sí es importante que ustedes lo conozcan, ¿sale? Em, de alguna manera, cuando estuvimos dando el curso de introducción a la anatomía, pues bueno, yo les di absolutamente todo lo que tenía que ver con todas las generalidades de todos los aparatos y sistemas, de anatomía, de osteología, de biología, de artrología, de sistema cardiovascular y de sistema nervioso. ¿Sale? Entonces toda esta primera semana como de clases ya la habríamos cubierto al completo. Es decir, las personas que ya estuvieron en el curso de introducción a la anatomía, pues ya llevan como toda esta primera semana de clases y lo que sea que ustedes vean a lo largo de pues los siguientes 5 días, pues ustedes ya lo van a saber y ya lo van a tener como formalmente en sus apuntes. ¿Sale? Esa es una de las cosas que a mí me gusta, ir como muy adelantados y muy adelantadas al temario para que podamos acabar antes y ustedes tengan sus apuntes listos antes de que tengan su clase y que de esa manera puedan estudiar si es que a lo mejor tienen algún examen, si es que a lo mejor les hacen un predepa, si es que a lo mejor su doctor o su doctora es de los que hacen exámenes preclase o incluso postclase, ¿sale? Entonces, pues para que ustedes ya tengan como todo bien hecho. Y pues eso sería todo. Les digo que ya empezaríamos como con la semana 2, es decir, empezaríamos con lo que ustedes tienen que ver del 25 al 29 de agosto, es decir, la semana próxima. Entonces, pues justo vamos a empezar como con todo lo que tiene que ver con la columna vertebral. La verdad es que columna vertebral es un tema como medio larguillo y definitivamente no se puede ver en 2 horas, 2 horas y media de clase. Siempre yo lo veo como un poquito más rápido, pero pues no se puede ver en 2 horas de clase. Entonces, pues, si el día de hoy podemos describir todas las curvaturas de la columna, las curvaturas anormales, y pues a lo mejor los componentes de una vértebra típica y del foramen vertebral, y también la descripción del foramen intervertebral, foramen vertebral y conducto vertebral, pues yo creo que ya con eso sería suficiente. La verdad es que todas las demás a veces sí son como, les digo, es como un poquito tardado, pero no se preocupen, al final lo vamos a revisar como todo en las clases. Les digo, vamos a comenzar el día de hoy hablando, como se los comentaba, de la columna vertebral que es como el primer tema formalmente, y aquí sí, pues pónganme como muchísima atención, porque pues ya aquí empezamos como a tener muchas preguntas, o algunas de las preguntas que les pueden hacer, tanto en sus exámenes como en sus depas, ¿sale? Entonces vamos a poner columna vertebral. Básicamente, la columna vertebral, doctores, doctoras, pues son como estos huesitos que se sienten como por atrás, sale como de la espalda, que es como, pues a veces lo que en algunos casos llaman como la espina o algo así. Pues básicamente esa va a ser la columna vertebral. El nombre correcto y el nombre médicamente correcto va a ser justamente el de columna vertebral. Es importante recalcar que la columna vertebral va desde el cráneo, o bueno, más bien desde la base del cráneo hasta el vértice del coxis, ¿sale?
Y vamos a poner coxis con otro color porque generalmente me gusta ponerlo como de un color diferente. ¿Sale? Básicamente, ese es como cuáles son los límites de nuestra columna vertebral, desde la base del cráneo hasta el vértice del coxis. ¿Sale? Muy importante. Existen varias también funciones que se le pueden describir a la columna vertebral que son pues también bastante importantes. ¿Sale? Las funciones pues justamente serán la de proteger la médula espinal. Por ejemplo, la médula espinal pues básicamente van a ser como esto que yo les describía en las clases de generalidades, que era como esta colita, ¿sale? Que le salían y que eran como pues estos nervios, ¿no? Que comúnmente se encontraban por debajo de lo que era el tronco encefálico, ¿sale? Y también se va a encargar de proteger los nervios espinales. Eso también es muy importante. Otra de las funciones que también resulta muy importante es que se va a encargar de soportar el peso del cuerpo. Todo lo que nosotros y nosotras pesamos, pues justamente va a ser soportado por la columna. Este va a ser en donde casi y prácticamente recae como todo el peso de nuestro cuerpo, ¿sale? Depende de dónde estén como localizadas las vértebras, pero habrán unas vértebras que soporten más peso que otras, ¿sale? Entonces, pues bueno, eso es como muy importante. Otra cosa que también es muy importante que ustedes sepan es que la columna vertebral está dividida en segmentos, ¿sale? Entonces es como muy importante. Sí se deben de aprender como muy bien el tema de los segmentos porque sí es algo muy preguntable a lo largo de su carrera, ¿sale? Yo me acuerdo, bueno, ni siquiera yo me acuerdo, o sea, el martes pasado tuve clase de imagenología en el hospital y literalmente la doctora que nos fue a dar clase habló todo el tiempo de columna vertebral y esta parte de los segmentos sí fue una cosa que nos preguntó, entonces, pues bueno, ténganlo como bien presente y apréndanselo como de buena manera, ¿sale? Y como les digo, pues va a tener distintos segmentos. Estos segmentos van a estar divididos pues igual en diferentes partes. El primer segmento que vamos a tener va a ser el segmento cervical, es decir, vamos a tener vértebras cervicales. ¿Cuántas vértebras cervicales vamos a tener? Y esto también es bien importante que ustedes se lo sepan. Vamos a tener 7 vértebras cervicales, ¿sale? De C1 hasta C7. Después vamos a tener vértebras torácicas. Y en total vamos a tener 12 vértebras torácicas, ¿sale? Es decir, en la parte como del tórax, ¿sale? En la parte como del pecho. Después vamos a tener también vértebras lumbares. ¿Cuántas vértebras lumbares vamos a tener? 5. ¿Por qué lumbares? Porque justamente van a estar como en la parte de la espalda baja, ¿sale? Vamos a tener también vértebras sacras. Y las vértebras sacras serán un total de 5. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener vértebras coxígeas, ¿sale? Y en general, pues bueno, las vértebras coxígeas pueden variar y pueden ser entre 3 a 5 vértebras, ¿sale? Más o menos. En promedio se dice que son 4, pero también depende de cada persona. O sea, no todos tenemos tantas vértebras coxígeas. Por ejemplo, alguno o alguna de ustedes podría tener 5, pero yo podría tener 4. Pero a lo mejor alguno de sus papás o alguna de sus mamás puede tener 3. Entonces, pues depende mucho, la verdad. O sea, es muy variable, ¿sale? En general. Y pues bueno, el total de las vértebras, si nosotros sumamos 7 y 12 son 19 y 5 pues justamente van a ser 24 y 5 son 29 y más o menos se dice que con el promedio que son 3 4 pues vamos a tener entre 32 33 vértebras, ¿sale? En general. Entonces, pues bueno, de este lado vamos a poner igual a 30 32 33 vértebras en total, más o menos, ¿sale? Algo más o menos así.
Las ponemos cada una de colores porque sí va a ser importante de cara al futuro. Ya verán si pues ustedes escogen tomar clases conmigo, que para mí es muy importante el tema de el código de colores. Si bien ya hemos establecido muchos códigos de colores a lo largo de las clases de generalidades, pues de alguna manera sí me interesa que cada cosa tenga su color específico para que ustedes lo puedan recordar en sus apuntes, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Otra cosa que también es como bien, bien, bien importante y es algo que sí debemos de estudiar de manera como un poquito más, mm, pues un poquito más detalladamente es el tema de las curvaturas, ¿sale? Como justo ven que dice en su perfil de referencia, que dice como describe las curvaturas normales de la columna vertebral y describe las curvaturas anormales de la columna vertebral, ¿sale? Entonces, pues justo vamos a ponerlo de este lado. Vamos a poner aquí a modo de subtítulo. Yo creo que lo mejor va a ser, bueno, no pasa nada. Vamos a poner aquí abajo, a modo de subtítulo, curvaturas fisiológicas. Cada que ustedes escuchen la palabra fisiológicas, doctores, doctoras, es importante que ustedes sepan que algo fisiológico es algo que es normal dentro del cuerpo, algo que no indica algún indicio o no es ningún indicador justamente de alguna patología o de alguna enfermedad, ¿sale? Cada que ustedes escuchen algo fisiológico es que así funciona de manera normal. Por lo tanto, vamos a tener curvaturas fisiológicas, es decir, curvaturas de la columna que son total y completamente normales y que son total y completamente, pues, digamos, no indicativo de algún tipo de patología, ¿sale? Entonces es importante que las diferenciemos. Vamos a tener dos tipos de curvaturas fisiológicas. Vamos a tener unas curvaturas fisiológicas primarias y vamos a tener unas curvaturas fisiológicas secundarias. ¿Por qué reciben este nombre de primarias y secundarias? Bien fácil. Las primarias van a ser curvaturas congénitas, es decir, van a ser curvaturas desde el nacimiento. Es decir, desde que nosotros y nosotras nacemos, estas curvaturas ya van a estar presentes justamente en la columna, ¿sale? No van a ser como posteriores, no se van a manifestar, digamos, en el futuro. Estas son las curvaturas que vamos a tener desde que nacemos, ¿sale? ¿Y cuáles van a ser estas curvaturas que tenemos desde el nacimiento? Pues justamente van a ser dos. La primera será la curvatura. La primera será la curvatura torácica y la segunda va a ser la curvatura sacra. Esto sí es bien importante que ustedes se lo aprendan y esto por favor con marcatextos, ¿sale? Siempre y cada vez que yo les hablo sobre una posible pregunta que les puedan hacer sus doctores y sus doctoras o incluso pues sí, en su examen, en su DEPA, pues de alguna manera siempre se los pongo con marcatextos y siempre les digo que los subrayen con marcatextos, porque esto muy probablemente pueda ser una pregunta de examen departamental o de examen de doctor o doctora. Sí es muy importante que ustedes se sepan son las curvaturas primarias, por qué se llaman primarias y pues justamente los dos ejemplos, ¿no? Tanto torácica como sacra. ¿Cuál es la manera en la que ustedes se pueden acordar de manera más sencilla, como con una especie de mnemotecnia? Muy sencillo. Ustedes para recordar las curvaturas primarias van a recordar la mnemotecnia TOS. TO de torácica y S de sacra, ¿sale? Por eso se van a recordar de las curvaturas primarias con la mnemotecnia TOS, torácica y sacra, ¿sale? Una cosa que también es como muy, muy, muy importante con el tema de las curvaturas sacras es que ustedes, perdón, con el tema de las curvaturas primarias, es que ustedes deben de saber que son cóncavas hacia anterior. ¿A qué me refiero con que son cóncavas hacia anterior? Bien sencillo. Se supone
que las curvaturas o la concavidad de estas curvaturas es básicamente, o no sé si sepan lo que significa la concavidad, pero hagan de cuenta que algo cóncavo es una estructura más o menos así, que parece como una especie de medio círculo, ¿sale? Esto sería posterior y esto sería anterior. Y si nosotros realizamos una concavidad de este modo, pues entonces vamos a darnos cuenta que justamente la concavidad, es decir, esta especie como de ¿cómo decirlo? Como de pancita que se le hace justamente a esta figura de acá, pues justamente será lo que conozcamos como concavidad hacia anterior, ¿sale? O hacia posterior. En este caso, las curvaturas tanto torácicas y sacras se verán de este modo. Es decir, esta especie como de depresión, como de pancita, va a quedar justamente hacia anterior. No se preocupen, ahorita lo revisamos en unos dibujos para que les quede un poquito más claro, ¿sale? Y esta concavidad hacia anterior recibe el nombre de, vamos a ponerlo así, esta concavidad hacia anterior recibe el nombre de sifosis, ¿sale? Se escribe así. La concavidad hacia anterior es o recibe el nombre de sifosis, ¿sale? Y es bien importante que ustedes se aprendan esto porque, pues, ahorita vamos a ver algunos términos que se relacionan justamente con esta palabra. Las curvaturas secundarias, les digo que son las curvaturas, o por qué se llaman curvaturas secundarias, porque estas curvaturas secundarias serán curvaturas adquiridas. ¿A qué me refiero con que son curvaturas adquiridas? Porque van a ser curvaturas con las que no nacemos o con las que, digamos, no están presentes desde el momento en el que, pues, salimos al mundo, sino que más bien van a ser curvaturas que van a ser desarrolladas y que vamos a empezar a adoptar, por decirlo de alguna manera, conforme va pasando el tiempo, ¿sale? Conforme vamos creciendo. ¿Cuáles van a ser las dos curvaturas que sean justamente secundarias o adquiridas? Bien sencillo. Las curvaturas que van a ser adquiridas o secundarias será la curvatura cervical y vamos a tener también a la curvatura lumbar. ¿Por qué yo les digo que son curvaturas que vamos a adquirir o por qué les digo que van a ser curvaturas que se van a desarrollar con el paso de los años o conforme vayamos creciendo? Bien sencillo. La curvatura cervical se va a adquirir o se va a desarrollar una vez que él o la bebé es capaz de sostener su cabeza. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que el bebé o la bebé es capaz de mantener erguida su cabeza, es capaz de hacer que su cabeza no se vaya para los lados constantemente, en ese momento ya se habrá adquirido la curvatura secundaria cervical. No sé si alguna vez lo han visto, a lo mejor, no sé, en un reel o en un video o en un TikTok, que a veces los bebés, cuando los dejas como sentaditos o sentaditas, como en la cama o en su cunita, en muchas de las ocasiones a los bebés les vence como el peso de su propia cabeza. No sé si les digo, lo han visto, pero los dejan como sentaditos y entonces el bebé se va de lado o se va para atrás, o se va para adelante. Pues bueno, eso es porque el bebé todavía no es capaz de mantener su cabeza erguida, no es capaz de poder sostener su cabeza como recta, ¿sale? Una vez que él o la bebé ya tiene esta como capacidad de tener la cabeza recta, pues entonces ya se habrá desarrollado la curvatura cervical. Esto también es bien, bien, bien importante, ¿sale? Y esto también con marcatextos. Evidentemente tienen que saber cuáles son las dos curvaturas secundarias o adquiridas, pero también ustedes deben de saber cuál es la razón que existe detrás del desarrollo de esta curvatura. Entonces, como les digo, en el caso de la curvatura cervical es cuando el bebé o la bebé aprende a mantener su cabeza erguida, que puede sostener su cabeza. Véanlo de esta manera. El término cervical viene de, pues básicamente, viene del término cuello, ¿sale? Entonces, pues de alguna manera, si ustedes lo ven, el cuello es pues la estructura como macroscópica o la estructura que podemos ver que le da como este soporte a nuestra cabeza para que no se vaya de un lado a otro, ¿sale? Entonces, pues recuérdenlo de esa manera.
La segunda curvatura cervical, digo, perdón, la segunda curvatura secundaria o adquirida va a ser la lumbar. Y también esta curvatura lumbar va a verse desarrollado después de que el bebé logra algo o la bebé logra algo. ¿Cuál va a ser el logro de él o la bebé para que se desarrolle la curvatura lumbar? Bien sencillo. Él o la bebé se sostiene sobre sus dos pies. Esto es algo a lo que le llamamos bipedestación. Vamos a analizar el término bipedestación. Bi, dos, pedestación, pies. Bipedestación es que se sostenga sobre sus dos pies, ¿sale? Una vez que él o la bebé ya ha aprendido mínimamente a pararse por sí mismo o por sí misma y no se cae o no se viene para abajo o no se da un sentón, en este momento ya se habrá desarrollado la curvatura lumbar, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con eso. Esto también, por favor, con marcatextos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el mismo año que ustedes, mi doctor de anatomía nos hizo una pregunta que decía, señale cuál es la razón por la cual se adquiere la curvatura cervical. Y entonces, pues ya de alguna manera teníamos que tener como estudiada la razón por la cual existe. Y la respuesta era, pues, que él o la bebé es capaz de sostener su propia cabeza, ¿sale? Esto es bien, bien importante. La verdad es que sí, sí considero que debe de ser algo que ustedes se deban de acordar, pues, por lo menos de aquí a que salgan de la carrera, porque muy probablemente cuando ustedes llegan, por ejemplo, a pediatría, por ejemplo, alguien se los va a preguntar. O sea, estoy prácticamente seguro de que alguien se los va a preguntar. No sé si incluso cuando lleguen a ginecología, tal vez pues alguien se los va a terminar preguntando. Entonces, pues sí ténganlo como bien, bien en cuenta. Y estas cosas, por favor, sí estudienlas muchísimo, porque esto son preguntas de DEPA o pueden ser preguntas de examen de doctor, doctora. Entonces, pues tengan como mucho cuidado con eso, ¿sale? Estas curvaturas, las secundarias, también son cóncavas, pero resulta que son cóncavas hacia posterior. A este término de concavidad hacia posterior se le llama lordosis. Recuerden, cifosis con cavidad hacia anterior, lordosis con cavidad hacia posterior. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ¿cómo, cómo yo me acuerdo de alguna manera de qué es, o más bien, hacia qué dirección está la concavidad? Bien fácil, porque cifosis tiene I de anterior y lordosis tiene O de posterior. Entonces, pues esa es la manera en la que yo me acuerdo de hacia qué dirección está la concavidad, si hacia anterior o hacia posterior. Recuerden, cifosis tiene I de anterior y lordosis tiene O de posterior. Entonces, pues bueno, eso sería todo en cuanto a esta parte de aquí. Algo que no hayan entendido, doctores, doctoras, algo que quieran que les explique diferente o vamos bien. Vamos bien. Ok, perfecto. Muchas gracias, Doc. Pues bueno, si vamos bien y si está todo en orden y todo correcto, vamos a continuar y vamos a pasarnos justamente a los dibujitos que tenemos aquí al lado. Nada más modifico un poquito esto y ya. Vamos a pasar a los dibujitos que tenemos aquí al lado. Estos dibujitos que tenemos de este lado, pues bueno, básicamente nos van a ayudar a describir justamente todas estas curvaturas que yo les estaba comentando, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar. Estos, básicamente lo que representan, hagan de cuenta que son como cabezas, ¿sale? Entonces, pues vamos a dibujar el perfil de esta persona. Aquí está. Y pues bueno, hagan de cuenta que estaríamos viendo justo como a una persona desde lateral, estaríamos viendo como el perfil de una persona. Hagan de cuenta que, pues si lo vemos como con los cortes de anatómicos que ya estuvimos estudiando, este justamente sería un plano sagital, ¿sale? Para ir como integrando algunos de los conocimientos que ya tenemos. Denme un momentito, déjenme ir a cerrar mi ventana. Ya,
Es que no sé si escuchaba como mucho ruido de fondo. Les digo, este sería un plano sagital. Estamos viendo a una persona desde su perfil, desde lateral. ¿Eso qué significa o eso qué quiere decir? Pues que de este lado tendríamos posterior y de este lado tendríamos anterior. Es decir, del lado derecho de nuestro dibujo teníamos todo lo que sería como nuestra cara y del lado izquierdo tendríamos todo lo que sería nuestra espalda. ¿Sale? Vamos, como ya saben, a trazar nuestra línea media, algo más o menos así, y vamos a empezar a dibujar todas las curvaturas que yo les estaba comentando que pues tenemos, ¿sale? Con un color rojito un poco más fuerte, si ustedes recuerdan, vamos a tener a nuestra curvatura cervical. Con un moradito, a lo mejor un poquito más clarito, vamos a tener a nuestra curvatura torácica. Con un color un poco más azul, vamos a tener a nuestra curvatura lumbar. Y ya por último, pero no menos importante, vamos a tener a nuestra curvatura sacra. Así, bueno, déjenme los uno para que justamente lo vean. De este lado, pues bueno, ya veríamos representadas todas las curvaturas que tiene nuestra columna. Si bien, les digo, nuestra columna tiene que estar como de alguna manera recta, pues justamente tiene estas curvaturas que van como en una especie de zigzag y de este modo, o así, es como se verían nuestras curvaturas de manera como, o si estuviéramos viéndolas en un corte sagital, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué me refiero con el tema de la concavidad? Bien sencillo. Yo les decía que la curvatura cervical tiene una concavidad hacia posterior. ¿Cuál es la concavidad, Pablo? Bien fácil, vamos a hacerlo con un verde un poquito más chillante. Esta o esta especie como de pancita que se forma aquí, esto es lo que conocemos como concavidad, ¿sale? Y esta concavidad está viendo hacia acá. Por lo tanto, decimos que la curvatura cervical es una lordosis, porque tiene concavidad hacia posterior. Y en el caso de la torácica, pues justamente esta pancita de acá es justamente una cifosis. ¿Por qué? Porque la concavidad está viendo hacia anterior. Y esto sería una cifosis o una lordosis, ¿sale? Entonces, pues bueno, para que lo tengan como bien en cuenta, nuevamente recordar que, vamos a ponerlo si quieren aquí arriba, hacia esta dirección, si la concavidad está viendo hacia anterior, justamente, pues justamente podemos decir que esto es una cifosis. Y si la concavidad está viendo hacia posterior, pues bueno, de este lado tendríamos una lordosis. Esto para que se acuerden muy bien, sí también es bien importante que ustedes se sepan cuáles son las curvaturas que forman cifosis y cuáles son las que forman lordosis. Recuerden, cifosis tiene I de anterior y pues las curvaturas que son o bueno, las curvaturas que son cifosis son la tos, torácica y sacra. Y la lordosis tiene O de posterior y serían la cervical justamente y la lumbar, ¿sale? Entonces es muy importante que ustedes recuerden eso. Una cosa que también es o bueno, una cosa que señala su perfil de referencia que ustedes deben de tener bien en cuenta es que ustedes deben de saber estas curvaturas que son las normales, que son las fisiológicas, que esto, si ustedes lo ven en cualquier persona, no se deben de espantar o de asustar, es así como es que debería de funcionar de manera normal el cuerpo. Sin embargo, vamos a tener otras curvaturas que se van a describir como curvaturas anormales y pues ya lo vieron en su perfil de referencia. Y vamos a usar este dibujito de aquí para describir a las curvaturas anormales. Si ustedes recuerdan, en la parte de generalidades, yo les decía que este color siempre es el que vamos a utilizar para describir patologías, junto con este simbolito como de una C en un como globito como con piquitos, ¿sale? Entonces vamos a poner curvaturas anormales. Vamos a volver a representar a nuestro sujeto y vamos a representarlo, bueno, espérenme, déjenme, lo dibujamos como diferente, sí. Vamos a representarlo como con la boca abierta de ese modo para que identifiquen que estas son curvaturas anormales, ¿sale? Vamos a volver a trazar nuestra línea media, que ustedes ya saben que pues
nos va a dividir como al cuerpo en diferentes planos y vamos a estudiar algo que serían las hipercifosis y algo que serían las hiperlordosis, ¿sale? Entonces, vamos a continuar. Cada vez que ustedes escuchen la palabra hiper, es que algo está como muy aumentado, como que está muy por arriba de los valores o de la base o como del estándar que nosotros pues estamos buscando, ¿sale? Entonces, pues bueno, algo que está como hiperextendido es algo que está extendido, pero de más. En este caso, el concepto será el de hiperlordosis. ¿A qué me refiero con una hiperlordosis? Ustedes ven que, pues bueno, nuestra curvatura cervical tiene como o guarda como ciertas proporciones. Aquí lo vamos a exagerar un poco para que ustedes lo entiendan como un poquito mejor. Una hiperlordosis es que pasara esto. Vean cómo, de alguna manera, esta curvatura cervical se encuentra como aumentada, se encuentra como muy, muy grande, como que esta curvatura está muchísimo más inmensa, que es muchísimo más prominente que lo normal. A esto de aquí le vamos a llamar una hiperlordosis. Es decir, esta curvatura cervical va a estar como muy grande. Si quieren, vamos a ponerlo mejor un poquito más atrás para que se diferencie bien. Esto de acá es una hiperlordosis. Eso es bien, bien importante. Les digo que ustedes lo vean y que ustedes lo analicen, ¿sale? Si la curvatura está más grande, pues bueno, tendremos una hiperlordosis y eso ya es formalmente patológico. Imagínense que, bueno, de alguna manera como que la curvatura torácica está bien, ¿sale? Como que no hay ningún problema, ¿no? Y luego nuevamente la curvatura lumbar también está bien, no hay ningún problema con la curvatura lumbar. Pero resulta que una vez que llegamos a la curvatura sacra, también vemos aquí como que este aumento muy, muy grande en la curvatura, que de repente está como muchísimo más pronunciada y es mucho más grande de lo normal. A esto es a lo que le llamaremos hipercifosis. Tanto la hiperlordosis como la hipercifosis, pues justamente serán muy, muy patológicas y sí es importante que ustedes puedan lograr diferenciar entre cuál es como una curvatura lordótica o sifótica normal o una que ya está como mucho más curveada, que está como mucho más grande de lo usual, ¿sale? Esto no nos toca en este momento a nosotros, ya lo podrán entender en otro momento, pero sí es importante que ustedes entiendan como la base teórica de todo esto. ¿Dudas o preguntas con lo que es lordosis, sifosis? Con cómo se ven las curvaturas, qué es una hipercifosis y qué es una hiperlordosis, Docs. No, todo bien. Ok, muchas gracias, Doc. Pues bueno, entonces vamos a continuar. Si ustedes, como les comentaba, y si nosotros y nosotras vemos a la columna vertebral desde un plano sagital, vamos a lograr distinguir como estas diferentes curvaturas. Pero si de alguna manera nosotros y nosotras viéramos a la columna desde una vista posterior, es decir, si estuviéramos viendo la espalda de una persona, pues esta se vería completamente diferente. Y vamos a dibujarla. En esta otra carita de aquí, pues bueno, la verdad es que ya no es necesario que dibujemos absolutamente nada, porque como les digo, la persona está de espaldas. Vamos a volver a dibujar una línea media, pero esta línea media la vamos a dibujar ya continua, ¿sale? Por lo tanto, el lado izquierdo estaría de este lado y el lado derecho estaría de este lado. Repito, si estuviéramos viendo nuestra columna, pues básicamente justo con esta línea media, mejor no la vamos a dibujar como completamente, em, ya, así, no la vamos a dibujar como continua. Esta columna vertebral, pues bueno, básicamente se vería así. Se debería de ver recta si la vemos desde una vista posterior. Es decir, si ustedes le sacan una radiografía a un paciente o a una paciente que es, digamos, un paciente fisiológico, su columna vertebral se debe de ver completamente recta, ¿sale? En una vista posterior no debemos de distinguir ningún tipo de curvatura. No debemos de ver ningún tipo como de desviación de la columna, por decirlo de alguna manera. Tiene que estar completamente recta.
Si bien ya sabemos que sí existen curvaturas normales, fisiológicas en pues el cuerpo humano, si la vemos desde una vista posterior, debemos de ser capaces de observarla completamente recta. Pero ¿qué pasa con algo a lo que, o más bien, les pregunto o les digo a ustedes, ¿qué pasaría si de repente nosotros y nosotras estuviéramos así, ¿no? Vemos la columna normal y hasta aquí todo bien, pero de repente vemos que nuestra columna hace esto? Pues claramente esto ya no entra dentro de lo fisiológico, ya no entra dentro de lo normal, porque yo les acabo de decir que si estamos en una vista posterior, debemos de ver a la columna completamente recta. Esto, cuando observamos una curvatura anormal desde una vista posterior, a esto lo vamos a denominar como algo que seguramente en algunos casos ustedes ya han escuchado y seguramente alguno o alguna ya sabe. Esto se va a denominar como escoliosis. La escoliosis, a grandes rasgos, se define como una curvatura lateral anormal. Yo nunca les dije que había que o que teníamos que tener curvaturas laterales. Yo solo les dije que teníamos que tener curvaturas cóncavas hacia anterior y cóncavas hacia posterior. Pero nunca les dije que teníamos que tener una curvatura lateral. Y nunca se los dije porque esto no es normal, porque esto no debe de pasar, ¿sale? Una escoliosis es una curvatura lateral anormal. Si vemos la columna, digamos, como desviada en una vista posterior, a esto se le llamará escoliosis, ¿sale? Entonces, pues ténganlo como bien en cuenta y ténganlo como bien en mente, para que nosotros y nosotros podamos observar cómo es que se ve una escoliosis. Pues bueno, les traje aquí una radiografía. Esta es una radiografía justamente que pues donde nos alcanza o alcanzamos a ver justamente todo lo que sería algunas partes de los pulmones, algunas costillas, pero la parte que a nosotros y a nosotras nos interesa es esta de acá. Si ustedes ven, esta sería justamente una vista posterior y básicamente lo que está ocurriendo aquí es que si lo ven existe una desviación muy muy clara de la columna. Si nosotros trazamos una línea media en esta columna de aquí, la línea media estaría básicamente así, ¿sale? Esta sería nuestra línea media. Si ven, una gran parte de la columna está saliendo justamente de nuestra línea media. Esto es a lo que nosotros denominamos como una escoliosis. Y es muy importante que ustedes sepan diferenciarla porque, bueno, la escoliosis va a traer una serie muy interesante como de problemas de dolor, de problemas de movilidad, de problemas como, pues sí, justamente como de postura. Entonces sí es muy importante que ustedes lo conozcan. Sí existen como ciertos tratamientos para la escoliosis. Se pueden hacer como algún tipo de cirugía si es que la escoliosis no está como muy... em, pues muy seria. Hay personas que, pues bueno, con nuestros amigos y amigas de fisioterapia, pues de alguna manera podemos lograr tener como cierta rehabilitación para la escoliosis, pero pues al final no es una enfermedad que sea como formalmente curable. Esta escoliosis y esta como... Pues sí, este problema o esta patología al final es algo de manera congénita, ¿sale? Es algo con lo que las personas nacen, ¿sale? No es como que lo puedas adquirir por algo o no es porque te pueda pasar por algo extra, sino que con esto naces, sale formalmente. ¿Dudas o preguntas, doctores, doctoras, que tengan con esta parte de aquí? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieren que explique diferente? Todo bien, Doc. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctoras. Perfecto. Pues bueno, entonces vamos a continuar. Viendo su perfil de referencia, pues miren, imagínense, ya en este cacho de clase ya habríamos visto las curvaturas normales de la columna vertebral y también ya habríamos visto las curvaturas anormales de la columna vertebral. Vamos ahora a proceder a describir cuáles son los componentes de una vértebra típica. Voy a poner esto un poquito más abajo. ¿A qué me refiero con una vértebra típica?
¿Sale? En la columna vertebral, como ya saben, vamos a tener como 32, 33 vértebras en general y vamos a tener vértebras típicas y vamos a tener vértebras atípicas, ¿sale? La diferencia entre una vértebra típica es que hagan de cuenta que una vértebra típica es como una vértebra común y corriente, como que no hay nada muy interesante que estudiarle, como que pues está ahí, tienen las mismas características que todas las demás o que un grupo bastante amplio de vértebras, ¿sale? Cuando lleguemos a vértebras atípicas, pues ustedes ya verán y veremos la diferencia entre que justamente las vértebras atípicas van a tener componentes y van a tener estructuras que justamente solo ellas las van a tener. Ninguna otra vértebra se va a parecer a ellas. Se llaman atípicas porque son diferentes a las demás. Hagan de cuenta que estas vértebras atípicas son únicas y diferentes. Las vértebras típicas, pues son como muy normales, son como nada distintos, son como nada las identifica, nada las hace especiales. Entonces, pues justamente vamos a revisar cuáles son los componentes de una vértebra típica. Y vamos a poner aquí a modo de subtítulo, vértebra típica. Como les digo, las vértebras típicas, de alguna manera, y lo podemos definir de este modo, una vértebra típica va a ser el modelo estándar de una vértebra. Es decir, es como el prototipo de vértebra. Es como la vértebra en la que todos y todas deberíamos de pensar cuando nos hacen referencia justamente a esta estructura, ¿sale? Les digo, cuando lleguemos a vértebras atípicas, ya les voy a ir describiendo cuáles son las características de estas vértebras y por qué o cuál es la razón del por qué se clasifican como, como atípicas, ¿sale? Entonces, vamos a revisarlo, ¿sale? Justamente con todo este tema de las vértebras, y pues aquí nos va a servir muchísimo porque es una vértebra bastante grande, así es como se va a ver, digamos, una vértebra. Esta, o cómo estamos viendo esta vértebra, hagan de cuenta que nosotros estamos viendo a la vértebra como así, ¿sale? Nosotros tenemos a la vértebra de alguna manera como puesta en una mesa, y entonces nosotros la estamos viendo como por arriba, ¿sale? Pero vamos a ponerlo para que no nos confundamos. Este dibujo de aquí va a ser visto desde una vista superior, ¿sale? Esta va a ser nuestra vista de la vértebra de ahorita. ¿Por qué lo aclaro? Porque en algún momento vamos a ver vértebras desde una vista lateral, es decir, como si estuviéramos viendo a la persona de perfil, pero digamos, aquí tenemos una vértebra, hagan de cuenta, imagínense que ustedes tienen a la vértebra puesta en la mesa en la que están escribiendo y ustedes la están viendo como por arriba, ¿sale? Así como están viendo como su cuaderno o su tablet o su iPad en la que están como escribiendo, ¿sale? Cosas bien importantes también hay que señalar o hay que ubicarnos de acuerdo a las direcciones. Aquí o esta parte de aquí es anterior, esta parte de acá es posterior, esta parte de aquí es el lado izquierdo y esta parte de aquí es el lado derecho, ¿sale? Para que nos podamos ubicar de alguna manera en cuanto a las direcciones. Algo muy importante, o vamos a empezar como a describir cómo es que se ve una vértebra de manera real, ¿sale? Vamos, ¿qué les parece? Vamos a usar más colorcitos. Vamos a usar este azulito. Este azulito de acá, o más bien toda esta parte que vamos a remarcar de color azulito, va a ser lo que conoceremos como el cuerpo vertebral. Dentro de este cuerpo vertebral vamos a tener una estructura que es muy importante, ¿sale? O está localizada esta estructura en el cuerpo vertebral. Vamos a abrir una pequeña llavecita y dentro del cuerpo vertebral vamos a tener algo a lo que denominaremos como disco intervertebral, ¿sale? Muy importante saber, pues bueno, que existe este disco intervertebral. Hagan de cuenta que este disco intervertebral, pues básicamente va a ser una estructura
que se asemeja como a la gelatina, que se va a encargar de distribuir las cargas del peso a lo largo, ya no solo de cada vértebra, sino también de toda la columna. Este disco intervertebral de alguna manera hace que no recaiga todo el peso que carga la columna vertebral en una sola parte, o en una sola vértebra, o en una sola zona. De alguna manera distribuye el peso de manera uniforme para que no exista como algún desgaste propio de la carga de un peso excesivo, ¿sale? Entonces, pues bueno, mucho cuidado con eso. Algo que ustedes deben de saber es que, pues justo, está este disco intervertebral, pero tiene un par de componentes, este disco intervertebral. ¿Cuáles son los componentes del disco intervertebral? Bien sencillo. El primero de estos componentes va a ser algo a lo que denominaremos anillo fibroso. Y el segundo de los componentes va a ser algo a lo que a lo que le denominaremos. Déjenme encontrar un color que me guste. Este. No, porque este también es rosa. Mm, pues este. Vamos a tener algo a lo que le llamaremos también disco pulposo. La suma del anillo fibroso y del disco pulposo, pues justamente nos dará a nuestro disco intervertebral, que como les digo, su función es la de distribuir el peso de manera uniforme a lo largo de la propia vértebra. Entonces vamos a dibujar cómo es que se vería nuestro disco fibroso, digo, nuestro disco pulposo y nuestro anillo fibroso. Vamos primero a dibujar un círculo de color rosa, que justamente sería nuestro anillo fibroso, y después adentro vamos a dibujar lo que sería nuestro disco pulposo. Básicamente así es como se vería nuestro disco intervertebral. El anillo fibroso, hagan de cuenta que como su nombre lo dice, es como un poquito más rígido, es como un poquito más fuerte. El anillo fibroso, hagan de cuenta que de alguna manera su función es la de mantener bien delimitado a nuestro disco pulposo, ¿sale? Y como les digo, el disco pulposo es que este componente como gelatinoso, ¿no? De alguna manera que se asemeja, por ejemplo, como algo, como les digo, como a una gelatina. Y este disco pulposo, pues es justamente el que se encargará de distribuir de manera correcta todo este peso que la columna carga, ¿sale? Y pues justo como les comentaba, el disco pulposo se encuentra delimitado del anillo fibroso. Es muy importante que exista esta delimitación porque si no nos puede llevar a problemas. ¿Cuáles pueden ser ese tipo de problemas o cuál es ese problema? Imaginemos que de repente ustedes tienen en su consulta, ¿no? Em, Llega a su consulta un paciente, ¿no? Que les dice como de, oiga, doctor, doctora, ¿sabe qué? Traigo como un dolor así como que en la columna, como que siento aquí abajo como que me duele, como que de alguna manera siento o sea, siento un dolor muy fuerte. Durante los últimos días, la verdad es que he sentido que como que mi pierna izquierda de alguna manera como que se me duerme, como que me hormiguea y como que siento que no la puedo, pues sí, como que no la puedo mover bien. Y entonces ustedes, como ya van a ser grandes médicos y médicas, pues entonces lo empiezan a interrogar, empiezan a hacer su historia clínica, ¿no? Y entonces le empiezan a preguntar como un buen de cosas. Y resulta que su paciente les dice que trabaja como cargador en la central de abastos. Y les dice que la semana pasada cargó 3 costales de frijoles y que después de haber cargado esos 3 costales de frijoles, una vez que se levantó como para cargarlos, les dice a su paciente que desde ese momento siente como esa punzada, como ese dolor, ¿no? Y que desde ese momento no se le ha quitado. Ustedes, como les digo, investigan en su historia clínica y ustedes ven que desde niño el señor ha trabajado justamente como en esta misma profesión y que nunca ha tenido como una correcta técnica para cargar las cosas y que además nunca en la vida ha utilizado una faja. Por lo tanto, ustedes llegan a un diagnóstico y su diagnóstico como presuntivo, su diagnóstico como lo que sospechan, es que este paciente tiene algo a lo que denominaremos como
algo a lo que le denominaremos como hernia discal. ¿Cuál es o cómo es que se produce una hernia discal? Resulta que una hernia discal es cuando el anillo fibroso se debilita y el disco pulposo se sale hacia posterolateral. Resulta, doctores y doctoras, que después de todos los años que su paciente lleva cargando cosas, a lo largo del tiempo acumuló con esta mala técnica de cargado un daño progresivo en su anillo fibroso. Y un día este anillo fibroso se debilitó y este disco pulposo de alguna manera puede ser liberado de este como límite que le pone el anillo fibroso y una vez que este disco se libera, puede lograr alguna compresión de ciertos nervios. ¿Sale? La razón del por qué su paciente está refiriendo como este dolor punzante y la razón por la cual su paciente está refiriendo que siente como medio dormida la pierna, que como que no la puede mover bien, que como que de alguna manera la siente como débil, por decirlo de alguna manera, es esta razón, porque el disco pulposo se salió y está comprimiendo ciertos nervios. Como les digo, una de las consecuencias de la hernia discal es justamente, y vamos a ponerlo aquí con rojo, la consecuencia es una compresión, es decir, está aplastando la médula espinal, o abreviado como ME. Y les digo, es como muy importante que ustedes lo tengan bien en cuenta porque, pues bueno, esta compresión de algunos nervios de la médula espinal puede llegar a de alguna manera lesionarlos y si existe una compresión como muy fuerte, pues puede llegar a hacer que se pierda como esta función que tenían estos nervios. Existen diferentes niveles de hernias discales, pueden ser como hernias discales que solamente tienen como un poquito de alguna manera salido este disco pulposo que está, digamos, como muy salido o que de alguna manera ya el disco pulposo se encuentra totalmente fuera del anillo fibroso y ya no hay nada que lo delimite. También existen de alguna manera ciertas direcciones, puede ser, o sea, que la hernia discal esté en medio, que pues justamente es una hernia discal media, una hernia discal paramedia, que justamente esté un poquito más hacia lateral, pero justamente no tanto, digamos, como en el mero centro, o no tanto hacia lateral, sino como un poquito desplazado, y una hernia discal completamente lateral, que ya es, el disco pulposo está completamente desplazado hacia lateral, ¿sale? Pero bueno, esto no son cosas que ustedes deben de saber en este momento. ¿Dudas o preguntas con el tema de la hernia discal? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que no les haya quedado claro? Todo bien. Todo- Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctoras. Esto también, por favor, se los encargo con marca textos, ¿sale? Y pues justamente lo del disco vertebral y lo del anillo pulposo, también por favor pónganlo con marca textos porque, pues bueno, son cosas importantes que ustedes tienen que saber, ¿sale? Vamos a seguir justamente como describiendo las vértebras típicas. Como yo les decía, ¿por qué es que se puede comprimir la médula espinal en una hernia discal? Ah, bien fácil. Porque resulta que aquí en medio, en esta especie como de hoyito, vamos a tener a lo que conocemos como nuestra médula espinal. ¿Sale?
y esta médula espinal va a estar contenida de alguna manera en este hoyo que nosotras y nosotras vamos a dibujar y a delimitar con marcatextos. Este hito que acabamos de delimitar con marcatextos, como yo se los estaba comentando, pues justamente se va a tratar de nuestro, déjenme pongo el color, este va a ser lo que sería nuestro foramen vertebral. Este foramen vertebral va a tener de alguna manera, no, ¿saben qué? Vamos a borrarlo y vamos a hacerlo un poquito mejor hecho de este lado. Les digo, este de acá es nuestro foramen vertebral. Este foramen vertebral es importante que ustedes sepan que tiene un contenido. Este contenido, pues justamente será nuestra médula espinal, que como ya les dije, puede ser comprimida, por ejemplo, por nuestro disco pulposo. Vamos a hacer, si quieren, rápido una breve representación de cómo es que lo podría como de alguna manera comprimir el disco pulposo. Les digo que su paciente ya tiene como cierta degeneración, ¿no? De este anillo fibroso. Y entonces resulta que este anillo fibroso se rompió, ¿sale? Como se rompió este anillo fibroso, el contenido del disco pulposo va a salir. Y este disco pulposo, pues les digo, está de alguna manera comprimiendo a nuestra médula espinal, ¿sale? Así es como se ve a grandes rasgos, em, pues nuestro disco pulposo aplastando a nuestra médula espinal. También es bien importante que ustedes sepan cuáles son los límites del foramen vertebral. Durante todo el curso vamos a estudiar una cantidad inmensa de límites. Son muchos límites los que vamos a tener que estudiar. Entonces, pues justo les digo, cada límite es importante que sepan cuáles son las estructuras que se encuentran como adyacente. Generalmente, a cada límite le vamos a estudiar qué es lo que tiene hacia anterior o qué lo delimita hacia anterior, qué lo delimita hacia posterior y en este caso, qué lo delimita hacia lateral. ¿Sale? Cosa importante, ¿cuál es el límite anterior de el foramen vertebral? Bien fácil, es esto que tenemos aquí, que ya dibujamos con color azul. El límite anterior es el cuerpo vertebral. El límite, primero vamos a revisar el límite lateral. El límite lateral va a ser una estructura que vamos a conocer como pedículo. Ustedes me pueden decir, ah, caray, Pablo, ¿cómo que pedículo si no lo hemos visto? No se preocupe. El pedículo es esta estructura de acá. Esta especie como de laminita que está aquí es el pedículo. Si quieren vamos a trazarlo como con marcatextos para que lo puedan diferenciar un poquito más fácil. Todo esto de acá es el pedículo de nuestra vértebra, ¿sale? Vamos a marcarlo de este lado. Eso, como les digo, para que ustedes lo tengan bien en cuenta. Y ya por último, el límite posterior será una estructura a la que denominaremos como la lámina. Y ustedes me pueden decir, ah, caray, Pablo, ¿cómo que la lámina? Nosotros no hemos visto la lámina, no se preocupen. La lámina va a ser esta parte de acá.
Y les digo, vamos a delimitarla con marcatextos para que sea como un poquito mejor. Esta de acá justamente es la parte que conoceremos como la lámina. Esto, por favor, también con marcatextos, ¿sale? El tema tanto del... Bueno, primero sepan ustedes qué es un foramen vertebral, ¿sale? Que el foramen vertebral, pues justamente es este hoyito que está presente en todas y cada una de las vértebras. Es importante que ustedes se sepan el contenido, sí, sí es importante que se sepan el contenido, porque de alguna manera, pues bueno, será la estructura afectada por el tema de las hernias discales. Y también es importante que se sepan un poquito acerca de los límites, que sepan cuáles son las estructuras de la propia vértebra que de alguna manera se encargan de delimitar a este foramen vertebral. Les digo, muy importante, sepan cuál es o tengan bien claro cuál es el concepto de foramen vertebral, porque de alguna manera puede ser un concepto con el cual se puedan confundir según vayamos avanzando con esta clase y con las siguientes, ¿sale? O bueno, en un ratito también. ¿Dudas o preguntas con estas partes de las vértebras? Ustedes recuerden, tenemos el cuerpo vertebral, que es como esta especie como de una C o como de una media luna. Por debajo del foramen vertebral, siguiendo como la estructura, vamos a tener al pedículo y un poquito más por debajo del pedículo vamos a tener a la lámina, ¿sale? Todas estas estructuras se encargan de delimitar a nuestro foramen vertebral. ¿Dudas o preguntas, Docs, que tengan con eso? No, todo bien. Ok, perfecto. Muchas gracias, Doc. Ustedes pueden decir, bueno, ok, y esas partes que tenemos como todavía en negrito, ¿qué son? No son nada, no tienen ningún nombre, no son importantes. Sí, sí son importantes y vamos a también definirlas. No forman parte de los límites del foramen vertebral, pero sí es importante que ustedes lo sepan porque también son componentes de la propia vértebra. Otra de las estructuras, no vamos a hacerlo con esto, vamos a hacerlo con este. Otra de las estructuras a delimitar es esta parte de aquí. Esta parte de aquí, que yo les estoy dibujando como en color, pues sí, como en color verdecito, va a ser algo que llamaremos y que conoceremos como, mm, aquí, vamos a ponerlo aquí abajo. Va a ser algo o una estructura a la que le llamaremos proceso o también puede ser llamada como apófisis transversa. Este proceso o apófisis transversa, pues bueno, básicamente va a ser como un pico que le va a salir a las vértebras que se encuentra justamente transversalmente, que se encuentra viendo hacia lateral. Y si quieren, vamos a delimitarlo justamente para que pueda quedar como un poquito más claro. Vamos a colorearlo con marcatextos, como les digo, para que quede como un poquito más claro. ¿Sale? Todo esto sería el proceso o apófisis transversa. Y ya por último, pero no menos importante, vamos a tener a nuestra última estructura, que justamente será esta estructura de acá. Esta estructura de acá recibe el nombre de proceso o apófisis espinosa. O bueno, no, espinoso, perdón. Y como les digo, vamos a colorearlo para que quede a lo mejor un poquito más claro. Que sería todo esto de acá, ¿sale? El proceso de apófisis espinosa, pues bueno, de alguna manera va a ser una estructura que sea como el piquito, ¿sale? Que sale hacia la parte posterior, que sale hacia la parte de atrás. Si ustedes tocan la parte de atrás de su espalda, justamente en donde estaría su línea media, y se encorvan un poquito, ustedes pueden tocar más o menos como en la parte de arriba de sus vértebras,
o más bien como en la parte de arriba, como de la línea media, en su espalda, se van a dar cuenta que tienen como una especie como de piquitos. Es más, si ustedes lo tocan como justamente en el cuello, se van a dar cuenta que sobresalen como unas pequeñas bolitas en su espalda, ¿sale? Como que es una estructura dura que se sienten como unas bolitas. Estas bolitas de acá básicamente nuestros procesos o apófisis espinosos, ¿sale? Eso es lo que ustedes tocan, eso es lo que ustedes palpan, para que vean que, pues bueno, sí se pueden localizar algunas de estas estructuras, digamos, ¿cómo decirlo? Como de manera, o como de manera macroscópica, que las podemos palpar directamente sin la necesidad de ayudarnos de nada más que de nuestras propias manos. ¿Dudas o preguntas, doctoras, doctores, que tengan con esta parte de aquí? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieran que explique diferente? Todo bien, gracias. Ok, Doc, perfecto. Muchas gracias. Como ya llevamos un poquito más de una hora de clase, entonces no sé qué les parece. Vamos a tomarnos un descanso como de 10 minutos, son las 12:14. Les digo que a veces la hora, bueno, no a veces, la hora del iPad siempre está movida, entonces en realidad son las 12:14. Si quieren, nos vemos de regreso aquí 12:25 para continuar justamente con la vista lateral, ¿no? De lo que serían nuestras vértebras típicas, y pues de alguna manera ya continuamos con conducto vertebral, describimos cuáles son como algunas de las vértebras atípicas y vemos hasta dónde avanzamos, ¿sale? Entonces, pues bueno, nos vemos aquí en unos 10 minutillos. Vayan, tomen algo, vayan a tomar agua, vayan a comer algo, párense, estírense y ahorita regresamos rápidamente, ¿sale? Listo, Doc, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso con pues justo esta última como parte de la clase, que pues les estaba diciendo que íbamos a continuar con pues algunas de las vértebras, o bueno, más bien la vista lateral de las vértebras, algunas vértebras atípicas y demás. Entonces, pues bueno, vamos a continuar, ¿sale? Entonces, de este lado, ¿qué les parece? Vamos a hacer un pequeño dibujito. De este lado vamos a hacer el dibujo de una vértebra, o bueno, más bien de las vértebras vistas de manera lateral. Entonces, pues bueno, vamos a dibujar algo más o menos así, y luego algo así, y luego algo así, y luego así, y así, y así, y luego así. Vamos para acá, luego así, luego así, luego así, así, y así. Vamos a dibujar un par de circulitos acá, otro par de circulitos acá. Y luego vamos a volver a dibujar algo más o menos igual. Otro círculo aquí y otro círculo acá. ¿Sale? Entonces, pues bueno, me espero un momentito a que ustedes terminen de dibujar. ¿Sale? Les doy un par de minutitos para que puedan dibujar. Si quieren, les doy como de que 12:30 para que puedan dibujar y que vayamos todos y todas como a la par. Les digo, espero que sí hayan podido de alguna manera ir a comer algo. Yo fui a comer un par de cacahuates garapiñados, porque me gustan bastante los cacahuates garapiñados, si les soy bien honesto.
Y en la semana nos dimos cuenta que en el hospital vendían cacahuates garapiñados, entonces estaban buenos, la verdad es que estaban ricos. En el hospital hay como una tiendita adentro del hospital que es como un Oxxo, entonces venden cacahuates garapiñados y la verdad estaban ricos, estaban muy buenos, entonces yo fui a comer un par y a servirme agua, porque siempre que les doy clase, como que siempre estoy hablando mucho y entonces hay un momento en donde como que se me saca la garganta y entonces necesito mi agua, pero no me había subido mi agua al principio de la clase, porque se me había olvidado. Pero bueno, listo. Ya son 12:30. Si quieren, vamos a continuar con el tema de la vista lateral de las vértebras típicas, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a justamente verlo y vamos a poner aquí vista lateral para que no nos confundamos. Y pues bueno, básicamente esto sería superior, esto de acá sería inferior, esto de acá sería anterior y esto de acá sería posterior. ¿Sale? Entonces, pues bueno, como les digo, vamos a continuar, vamos a iniciar. Básicamente, doctoras, doctores, esta, o más bien este como especie de cuerpo, o más bien esta estructura de acá que estamos remarcando con color azul, será esta estructura que ya hemos estudiado, que ya hemos visto, que será justamente nuestra vértebra cervical, digo, perdón, nuestra vértebra cervical, el cuerpo de la vértebra, ¿sale? Entonces, pues bueno, solamente para volverlo a recalcar, recuerden que este es el cuerpo vertebral. Ya vimos al cuerpo vertebral en una vista superior, pero pues bueno, nos faltaba ver al cuerpo vertebral, digamos, en una vista lateral, ¿sale? Y básicamente así se ve el cuerpo vertebral. Si seguimos justamente como con esta misma dinámica de ver cuáles son como las partes de nuestra vértebra, ustedes verán que existen aquí un par de estructuras que no habíamos revisado en una vista superior, porque en la vista superior no se ven de manera como clara, no son como, pues, o sea, no se ven de una manera en la que las podemos estudiar de buena manera, ¿sale? Entonces, estas dos estructuras eran esta de aquí y esta de acá. Primero que nada, esta estructura de aquí arriba, digamos, esto de acá que está como con morado, Docs, esto sería justamente nuestro pedículo, ¿sale? Entonces, esa parte de ahí sería nuestro pedículo. Y como les digo, pues bueno, de alguna manera, esta parte que voy a remarcar aquí con color rosita va a ser una estructura a la que le vamos a llamar o la que recibe el nombre proceso o apófisis articular superior. Y por aquí abajo, mm, mm, con este verde de acá, y por aquí abajo, esta otra estructura de acá, que también no la habíamos visto en la parte de abajo, será algo a lo que conozcamos como proceso o apófisis articular inferior. Y lo mismo con la vértebra de abajo, ¿sale? Este de acá sería el proceso o apófisis articular superior. Este de acá sería justamente nuestro pedículo. Mm, mm. Y este de aquí abajo sería el proceso o apófisis articular inferior. Vamos a analizar la palabra proceso o apófisis articular superior. Como les digo, un proceso o una apófisis es aquella estructura que sobresale, que parece como un pico, que se encuentra, digamos, como de alguna manera desplazada, ¿sale? Que parece como, pues les digo, como un pico, ¿sale? Por decirlo de alguna manera. Articular, pues básicamente este proceso de apófisis articular nos servirá para formar articulaciones entre cada una de las vértebras. Recuerden que una articulación será un punto de unión entre dos o más huesos. En este caso solamente son dos. Las vértebras son huesos, ¿sale? Inferior o superior, pues bueno, ya depende de dónde esté localizada en la vértebra, ¿no? Hay uno así, hay uno que está arriba y hay otro que está abajo, ¿sale? Pero ese es como
la función o eso es para lo que nos sirve, tanto proceso articular superior como proceso articular inferior. Yo les digo proceso o apófisis porque estos dos nombres son correctos, ¿sale? Porque los dos nombres son usados. Generalmente ahorita el nombre que es como más común es el de proceso, ¿sale? Pero se los digo de ambas maneras para que no se me lleguen a confundir, porque puede ser que algún doctor o doctora siga usando este término de apófisis. Ambos términos son correctos, pero pues de alguna manera el que más se usa ahorita es proceso. Si se llaman de las dos maneras, pues es una manera de referirse que está bien, pero pues justamente les digo, por si alguien les llegara a usar un término diferente, pues no se confundieron, ¿sale? Y como les digo, y como yo les estaba comentando, pues bueno, de alguna manera, estos procesos o apófisis sirven para formar articulaciones. ¿Cuál va a ser justamente la articulación que se forme? Pues les digo, va a ser bueno, se va a formar una articulación aquí, ¿sale? Esta va a ser la articulación que se forme. Esta articulación de aquí recibe el nombre, y esta es una articulación que ya vimos en las clases de artrología. Esta articulación de aquí va a ser la articulación siga oficiaria. Esta articulación sigapofisiara, pues como les digo, es la articulación que se va a formar entre una vértebra y otra, ¿sale? Estas articulaciones son unas de las articulaciones que nos hacen que nuestra columna se mantenga como unida, que hacen que nuestra columna se mantenga juntita para que de alguna manera no estemos como, pues, o más bien esto no se encuentre como desplazado, ¿sale? Entonces, pues esta es una de las articulaciones que nos unen a cada una de las vértebras, una por encima de la otra, ¿sale? Muy importante que también se acuerden que yo les comentaba en la clase de articulaciones que cada vez que veamos una articulación, yo les voy a decir qué variedad de articulación es, si es sólida o móvil, si la articulación, pues bueno, por ejemplo, sinovial, si es una articulación, por ejemplo, cartilaginosa, y pues en el caso de las articulaciones sinoviales, cuál es el grado de movimiento que estas tienen, ¿sale? Y si ustedes recuerdan, en las clases de artrología, yo les hablé acerca de esta articulación. ¿Alguna doctoras que están aquí conmigo, que estuvieron en las clases de generalidades, de pura casualidad, se acuerdan cuál es el tipo de articulación sinovial que es la articulación cigapoficiaria y cuáles son sus ejes de movimiento? Si no se Era, preocupen. artrosis y plano. Ajá, y era Exacto, poliaxial. exacto, sí, muy bien. Muchas gracias, doctora. Sí, exacto, así es. Como lo dijeron las doctoras, la articulación cigapoficiaria es de la variedad artrodia o plana y justamente como lo dijeron, según sus ejes de movimiento, está clasificada como una articulación poliaxial. Perfecto, muy bien, fantástico. Qué bueno que sí se acuerdan. Esto, por favor, con marcatextos. Esto es pregunta de examen de doctor o doctora o o pregunta de DEPA. Señale qué tipo de articulación o cómo se clasifican las articulaciones sigapofisiarias. Entonces ustedes ya tienen que poner artrodia o plana. O si les dicen, usted sabe que las articulaciones sigapofisiarias son clasificadas de acuerdo a su movilidad como unas articulaciones sinoviales de la variedad artrodia o plana. Señale cuáles son los grados de movimiento o, según su grado de movimiento, cuál es su clasificación. Y entonces ya ustedes tienen que poner que son artrodias o planas. Esto por favor con marcatextos. Esto es pregunta de examen de doctor, doctora, pregunta de DEPA. Señale cuál es la clasificación o cuál es la variedad de la articulación cigapoficiaria. Esto por favor sí llévenlo bien bien claro porque es pregunta de examen departamental. Fue pregunta de DEPA en mi año y fue pregunta de DEPA el año pasado. Entonces, pues bueno, ténganlo en cuenta, ¿sale? Porque a lo mejor muy probablemente se puede volver a repetir. Y listo, básicamente esto sería todo en cuanto a, pues, digamos, esta articulación, ¿sale? Otra de las articulaciones que debemos de estudiar el día de hoy, déjenme ver con qué color lo puse, fue con este.
Otra de las articulaciones que debemos estudiar el día de hoy es la articulación que se va a formar entre los cuerpos vertebrales. Tenemos ya una articulación que se forma entre los procesos articulares, pero también vamos a tener una articulación que se va a formar entre cuerpos vertebrales. Y para esto tenemos que hacer un dibujo. Si ustedes recuerdan, doctoras, vamos a tener una estructura que ya habíamos estudiado hace algunos momentos, que se encuentra justamente aquí, en los cuerpos vertebrales. Esta estructura que se encuentra justamente aquí, en los cuerpos vertebrales, va a ser, vamos a ponerlo por aquí, va a ser nuestro disco intervertebral. Bueno, no, esperen, vamos a ponerlo así. Este va a ser nuestro disco intervertebral. Yo les comentaba que, bueno, justamente se va a formar una articulación entre los cuerpos vertebrales. ¿Cuáles van a ser los componentes de esta articulación? Bien sencillo. Si nosotros y nosotras sumamos dos cuerpos vertebrales, digo, vamos a poner una suma, si sumamos dos cuerpos vertebrales con un disco intervertebral, nuestro resultado será la articulación intervertebral. Esta articulación intervertebral va a ser una articulación que se clasifica como sínfisis. Les vuelvo a preguntar, doctoras, ustedes que estuvieron conmigo en las clases de artrología, ¿cuál es la clasificación de las articulaciones de tipo sínfisis y cómo está clasificada según su grado de movimiento? Era anfiartrosis. Ujú. Y se acuerda, o sea, la articulación es que es sólida, fibrosa, cartilaginosa, es una sutura, es sinovial. Si es sinovial, entonces es elipsoidea, pero si no es elipsoidea, entonces también es como biaxial o cómo. ¿Usted se acuerda, Doc? Era sólida, cartilaginosa secundaria. Ok, perfecto. ¿Y cómo está clasificada según su grado de movimiento? Anfiartrosis. Ah, perfecto. Muy bien, doctora. Exacto, muy bien. Qué bueno que se acuerda. Así es, justo como dice la doctora, esta es una articulación sólida que es cartilaginosa secundaria y es anfiartrosis. Si bien no goza de un grado de movimiento tan amplio como las articulaciones sinoviales, sí tiene cierto grado de movimiento porque de alguna manera ustedes deben de tener en cuenta que nuestras vértebras como que de alguna manera sí se mueven. Si nos estiramos para atrás, si nos incorporamos y si, o digamos, si nos pasamos para adelante, si de repente hacemos una flexión lateral, si de alguna manera como que giramos nuestra espalda, pues de alguna manera sí se mueven. También, pues igual como con el cuello, puede ser que se muevan algunas vértebras. Entonces, pues no tiene un grado de movimiento tan amplio, pero sí tiene como un pequeño grado de movimiento, ¿sale? Esto también, por favor, con marca textos porque esto también puede ser pregunta de examen de doctor, doctora o pregunta de examen de EPA, ¿sale? ¿Cómo es que se forma una articulación intervertebral? Y ustedes ya tienen que poner, ah, bueno, de la unión entre dos discos vertebrales y perdón, entre dos cuerpos vertebrales y un disco intervertebral. ¿Cómo se llama la articulación o cuál es el nombre que recibe la articulación que se forma entre dos cuerpos vertebrales y un disco intervertebral? Ah, bueno, articulación intervertebral. Según su clasificación y según su grado de movimiento, ¿cómo es que está clasificada las articulaciones o la articulación intervertebral? Ah, bueno, es tipo sínfisis o cartilaginosa secundaria, ¿sale? Entonces, esas son las posibles preguntas que les pueden hacer.
Ya por último, y casi para terminar con este tema de la vista lateral, y ya no, bueno, sí, para casi terminar la clase de hoy, es importante que nosotros y nosotras también delimitemos algo o un otro foramen u otra estructura que va a ser muy, muy importante para, pues justo este su primer bloque. Si ustedes se fijan, doctoras, doctores, de este lado, o justamente en esta parte de aquí, no, no vamos a hacerlo con morado, vamos a hacerlo con rosa. Esta parte de aquí, o más bien, justamente en esta parte de aquí, se forma como esta especie de estructura. Si lo ven justamente entre las láminas, de alguna manera, de las vértebras, o entre los pedículos, perdón, se está formando una especie como de hoyo. Se está formando una especie como, pues sí, justamente como de abertura, ¿sale? Esta abertura de aquí sí recibe un nombre. Y esta abertura de aquí es bien importante. ¿Por qué? Porque esta abertura de aquí va a recibir el nombre de foramen intervertebral. No se confundan con el foramen vertebral. El foramen vertebral es el que se forma, o el hoyo, la abertura que tienen todas y cada una de las vértebras por separado. El foramen intervertebral sí y solo sí se forma de la unión de dos vértebras, ¿sale? No se confundan. Esto es súper importante porque estos dos conceptos los usan comúnmente para tratar de confundirlos y confundirlas y que tengan alguna pregunta mal. Foramen vertebral es el foramen que está presente en cada vértebra por sí sola, pero el foramen intervertebral es el que se forma entre cada vértebra, ¿sale? Muy importante eso. Tenemos dos vértebras y entre cada vértebra se forma un foramen intervertebral. Está localizado entre dos vértebras diferentes. Muy importante, por favor, que no se les olvide. Este foramen intervertebral va a estar dividido en cuadrantes. Otra cosa diferente, el foramen vertebral no se divide en cuadrantes, el intervertebral sí se divide en cuadrantes. Vamos a tener cuatro cuadrantes del foramen intervertebral, ¿sale? Y vamos a enumerarlos. Uno, 2, 3, 4. Y vamos a dibujarlos aquí. Vamos a hacer esta división. Y de este lado vamos a poner al cuadrante uno, al cuadrante 2, al cuadrante 3 y al cuadrante 4. El primer cuadrante es el cuadrante antero superior. El segundo cuadrante, véanlo de esta manera, antero porque está hacia anterior, ¿sale? Está más cerca de anterior. Y superior porque está arriba, es decir, está arriba y adelante. El segundo cuadrante es el cuadrante postero superior. El segundo cuadrante está hacia atrás y hacia arriba. Por eso se llama póstero superior. El tercer cuadrante es el antero inferior. ¿Por qué? Porque está hacia adelante y hacia abajo. ¿Cómo se llamará, doctoras, el cuarto cuadrante si está hacia atrás y hacia abajo? Póster Posterior. inferior. Exacto, muy bien, así es, doctoras. Póstero inferior. Muy bien, tienen toda la razón. Estos son los cuatro cuadrantes. Pero resulta que uno de estos cuadrantes tiene una peculiaridad que sí es bien, bien, bien importante que ustedes se la aprendan. Resulta que todos y cada uno de los nervios espinales que se van a formar, los 31 nervios espinales que ya estudiamos que tiene el cuerpo,
Todos y cada uno de estos nervios espinales van a pasar, o una vez que se forman, van a salir directamente de la médula espinal y van a encontrar un lugar por donde pasar hacia esa zona del cuerpo específicamente que estos nervios espinales tengan asignada para darle su inervación. Van a salir a través de este cuadrante de aquí. ¿Cuál es el cuadrante por el que salen, doctoras? O por el, sí, justo, ¿cuál es el cuadrante por el que salen todos y cada uno de los nervios espinales? Si es el 3. Antero inferior. Inferior. Exacto, muy bien. Esto, por favor, con marcatextos, porque esto también puede ser pregunta de DEPA y también puede ser pregunta de examen de doctor doctora. ¿Cuál es el cuadrante del foramen intervertebral por el cual salen los nervios espinales? Cuadrante antero-inferior. Esto, por favor, con marcatextos. Muy, muy importante, por favor, que no se les olvide. Esto es pregunta de DEPA y pregunta de examen de doctor doctora. Nunca les van a poner a diferenciar o que en las opciones de respuesta les pongan un número. Nunca les van a decir por el cuadrante 3. No, siempre va a ser el nombre del cuadrante, ¿sale? Nunca les van a preguntar por números, pero sí es importante que ustedes se aprendan el nombre del cuadrante, ¿sale? ¿Dudas o preguntas con esta parte de aquí, doctoras? ¿Algo que no les quede claro? ¿Algo que quieran que explique de manera diferente? Todo bien. Ok, perfecto. Muchas gracias, Doc. Si no hay dudas o no hay preguntas, ya les digo, prácticamente para terminar, vamos a hablar acerca de los límites del foramen intervertebral. Vamos a hablar ahora de un límite anterior, de un límite posterior, de un límite superior y de un límite inferior. Entonces, vamos a tratar de verlo como de manera un poquito más didáctica. Si yo les digo que el foramen intervertebral está, o más bien, el límite anterior del foramen intervertebral será nada más y nada menos que el cuerpo vertebral, o sea, esto, y también el disco intervertebral. Ese es el límite anterior, ¿sale? El límite anterior es el cuerpo vertebral y el disco intervertebral. ¿Cuál será el límite posterior? Pues bien fácil, bien sencillo. El límite posterior son estas dos estructuras de acá. Estas dos estructuras de acá, como ya lo vimos, como ya lo revisamos, serán justamente ambos procesos articulares. ¿Sale? Tanto proceso articular superior como proceso articular inferior serán el límite posterior. Yo les dije, doctoras, que justamente entre los pedículos se estaban formando estos forámenes intervertebrales. Por lo tanto, su límite superior, es decir, este, será justamente el pedículo, pero será el pedículo inferior de la vértebra superior. El pedículo inferior de la vértebra superior. ¿Cuál será, doctores, doctoras, el límite inferior, si yo les estaba diciendo que se forman entre estas dos estructuras? El pedículo superior de la vértebra inferior. Así es, doctora. Muy bien. Muchas gracias a la doctora Diana. Exacto, está en toda la razón.
El límite inferior es el pedículo superior de la vértebra inferior. Y listo, docs. Eso básicamente, o ese básicamente, sería o serían, ¿no? Todos los límites de nuestro foramen intervertebral. ¿Dudas o preguntas que tengan con el foramen intervertebral? Sí se entiende cuál es la diferencia entre un foramen vertebral y uno intervertebral. Lo único en lo que radica es que ustedes puedan como analizar correctamente la palabra. Un foramen vertebral es de una vértebra sola, es de una vértebra individual. Y un foramen intervertebral es que está entre las vértebras. No lo olviden, porque de verdad en serio les digo que estos términos suelen confundir mucho al principio. Y sus doctores y doctoras, e incluso los doctores que hacen el DEPA, usan estos términos para tratar de confundirlos y para tratar de que tengan preguntas mal. Por eso, ya aquí estudiamos cuáles son como las diferencias entre una cosa y la otra, para que el día que se les presente hacer un examen, sepan cuál es la diferencia, cuál es cuál, y puedan responder la pregunta que sea que les pongan. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas que tengan con esto, docs? No, ninguna. Ok, doctora. Ya casi terminamos, nos quedan un poquito como 5 o 10 minutillos de clase. En estos 5 o 10 minutillos vamos a, pues de alguna manera, ver cositas como muy puntuales acerca de otros conceptos. Si ustedes ven, ya habríamos descrito, ya habríamos descrito cuáles son los componentes de una vértebra típica, el cuerpo, la lámina, predículo y foramen vertebral. Si ustedes también ven, doctoras, doctores, se podrán dar cuenta que ya describimos el foramen intervertebral. También ya describimos al foramen vertebral, ¿sale? Lo único que no hemos descrito es justamente al conducto vertebral. Y de hecho también ya describimos los componentes de un disco intervertebral. Y otra cosa que ya también describimos fue esto. Al final de su perfil de referencia siempre va a venir algo a lo que se le va a llamar correlación anatomoclínica, ¿sale? Esta correlación anatomoclínica básicamente van a ser distintas patologías que vamos a ver a lo largo de los bloques que se van a relacionar con ciertos temas o conceptos que vamos a ver, ¿sale? Les digo, a lo largo de todo el bloque. Ya también vimos cuál es el concepto de hernia discal, ¿sale? Una cosa que se me olvidó mencionarles con el tema de la hernia discal, y esto hasta ahorita me acabo de acordar. Si les hacen una pregunta en este momento acerca de hernia discal, les van a decir, ¿cuál es la dirección hacia donde se desplaza el disco pulposo en la hernia discal? Y su respuesta es esta, posterolateral. ¿Sale? Esa es la única pregunta que les pueden hacer de hernia discal. ¿Por qué? Pues porque ahorita mm, pues es como la primer patología, ¿no? que vemos. Entonces, esa es la pregunta que les pueden hacer. ¿Cuál es la dirección más común hacia donde se desplaza el disco pulposo en las hernias discales? Pues bueno, justamente es la dirección posterolateral, ¿sale? Esa es como la respuesta de la pregunta que les podrían hacer. Como les digo, ya describimos foramen vertebral, ya describimos foramen intervertebral, pero no hemos sido capaces de, o bueno, no hemos descrito aún lo que es el conducto vertebral. Entonces vamos a poner aquí, a modo de pregunta, ¿qué es el conducto vertebral? El conducto vertebral, doctoras y doctores, será la suma de todos los forámenes vertebrales. Es decir,
Si nosotros y nosotras agrupáramos todos y cada uno de los forámenes vertebrales. No olvidar que los forámenes vertebrales son los hoyos, las aberturas que se forman en cada vértebra individual. Hacia anterior tienen el cuerpo vertebral, hacia lateral tienen las láminas, perdón, hacia lateral tienen los pedículos y hacia posterior tienen las láminas. Son estos forámenes que se forman de manera individual en todas y cada una de las vértebras. Si conjuntáramos y si agrupáramos todos estos forámenes vertebrales, el resultado sería un conducto vertebral. Si juntamos los 32, 33, 34 forámenes vertebrales que existen en la columna, tendríamos al conducto vertebral. ¿Cuál es el contenido del conducto vertebral? Y esto es bien fácil. Si ya dijimos que los forámenes vertebrales, el contenido es la médula espinal, pues si juntamos todos los forámenes vertebrales, pues justamente vamos a tener que el contenido nuevamente vuelve a ser médula espinal. ¿Sale? Ese es el concepto de conducto vertebral. Esto también con marcatextos, ¿sale? Llévenlo bien presente. Recuerden que tenemos varios conceptos que más o menos parten de la misma idea: foramen vertebral, foramen intervertebral, conducto vertebral. Todos estos son muy diferentes entre cada uno de ellos y sí es importante que ustedes recuerden todas y cada una de pues de las diferencias que existen entre estos conceptos, ¿sale? ¿Dudas o preguntas que tengan con qué es el conducto vertebral? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran que explique diferente, doctoras? No, todo bien. Perfecto. Como ven, ya entonces también habríamos descrito cuál es el concepto de conducto vertebral, ¿sale? Esto es pues justo bueno, por lo que hemos visto el día de hoy. Y ya solamente si quieren para terminar, para no hacer la clase tan larga, ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que serían, o ya justamente aquí a modo de subtítulo, déjenme ver con qué color lo hicimos, ya vi con qué color lo hicimos. Vamos a hablar ahora rápidamente de lo que serían, y como les digo a modo de subtítulo, cuáles son, o una generalidad rápida de las vértebras cervicales. ¿Cuántas vértebras cervicales les dije que eran, doctoras? 7. 7. Así es. Muy bien, doctora. Las vértebras cervicales van desde C1 hasta C7. Es decir, C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. ¿Sale? Esas son todas las vértebras cervicales. Así se le llaman. Cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 4, cervical 5, cervical 6, cervical 7. Pero para fines como un poquito más prácticos, pues siempre nos referimos como de que, C1, C5, C4. No decimos como de la vértebra cervical 4, nada más es C1, C2, ahí así, ¿sale? Entonces, pues van de tanto de C7, tanto de C1 a C7. Si ustedes recuerdan, yo les comentaba que las vértebras pueden ser típicas o pueden ser atípicas. Ya estudiamos a grandes rasgos cómo es que se ve, ¿no? Como tal, una vértebra típica, ¿no? Vamos a ponerlo de este lado. Vamos a tener vértebras típicas. Pero, pues también les comentaba que existían vértebras atípicas, que son aquellas vértebras que tienen ciertas características especiales que las hacen ser muy diferentes a las vértebras como estándar, al modelo prototipo de nuestras vértebras, en este caso cervicales. Y pues justo les decía que estas reciben el nombre de atípicas. Las vértebras cervicales típicas, doctoras, doctores, van a ser C3, C4, C5 y C6.
Por lo tanto, el resto de vértebras que nos van a quedar son las vértebras atípicas, que serán C1, C2 y C7. ¿Sale? Estas son las vértebras cervicales típicas y las vértebras cervicales atípicas. Yo creo que vamos a parar por aquí el día de hoy. Yo creo que la vamos a dejar muy probablemente por aquí. Vamos a terminar la clase el día de hoy aquí, porque la verdad es que de las vértebras cervicales, o bueno, vamos a estudiar como cuál es el modelo de las vértebras cervicales típicas. Mm, y sí, creo que nos vayamos a tardar. La verdad es que yo creo que voy a cambiar la plantilla porque creo que aquí queda como un poquito, em, pues sí, como un poquito como apretadito. Entonces yo creo que mejor voy a cambiar la plantilla y de alguna manera yo creo que se las vuelvo a mandar para que sea como un poquito mejor y que chance no sea como que tan amontonado. Pero bueno, les digo. Con esto concluiremos la clase de hoy. ¿Dudas o preguntas con algo que hayamos visto, algo que no haya quedado claro, algo que quieran que expliquemos diferente? No, ninguna duda. Ok, muy bien, Doc, muchas gracias. Pues bueno, si ven de alguna manera ya habríamos avanzado como bastante en 2 horas de clase, pues bueno, ya hemos avanzado como bastante con todo lo que tiene que ver con el tema de la columna. Nos falta ver pues vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas. Durante todo este trayecto vamos a ver como cuáles son diferentes articulaciones que se forman entre estas vértebras y pues ya nada más nos faltaría revisar como también ciertos temillas como con el tema de ligamentos y demás. Y pues bueno, revisar músculos del dorso, que músculos del dorso también es una clase que da presentación. Entonces, pues bueno, si no hay más dudas o no hay más preguntas, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Como ustedes saben, pues bueno, las personas que estuvieron en la clase de introducción, o más bien en las clases de introducción a la anatomía, pues básicamente son, pues de alguna manera son, em, o ya están como listas o preparadas para su primera semana. Ya habríamos cubierto todo el contenido de la primera semana, ya todo está hecho. Y pues bueno, con esta clase de hoy ya habríamos cubierto como un cuarto del contenido de la segunda semana, ¿no? De clases, que sería la próxima. Entonces, pues nada, si eso es todo, esta fue, digamos, como la última clase, ¿no? Tanto del curso de Introducción a la Anatomía y pues justamente la clase muestra del curso de bloque uno. Les agradezco mucho pues bueno, les agradezco mucho su estancia conmigo en las clases de Introducción a la Anatomía, en esta clase muestra. Cuídense mucho, que tengan un muy bonito fin de semana, que tengan un muy bonito resto de domingo. Espero que les vaya muy bien, mucho éxito y mucha suerte en su primer día de clases en la facultad. Disfrútenlo mucho, ¿no? Como ya les había dicho, es a veces un poco pesado, pero es algo muy lindo y muy bonito y es algo que les va a gustar mucho y se van a divertir mucho, pues cuando menos durante estos 2 años que van a tener ustedes de clases en la facultad. Espero les vaya fantástico, espero les vaya muy bien. Sí, pues bueno, lo mismo que les digo siempre, si les gustó la clase, si les gustaron las clases de introducción a la anatomía, pues bueno, nada, ya pueden ustedes realizar su inscripción al curso de bloque uno si les gusta cómo les doy clases, si les gusta cómo trabajamos, si les gustó cómo es que yo pretendo que ustedes aprendan anatomía, pues les digo, ya está para que ustedes puedan realizar formalmente su inscripción. Cuídense mucho, que tengan una buena semana. Para quienes se quieran inscribir al curso, pues yo creo que, no, no, yo creo. Nos vemos el miércoles para seguir justamente con vértebras cervicales y pues muy probablemente con vértebras torácicas, ¿sale? Yo creo que ese día nos alcanza para ver como todo eso en conjunto y pues nada, docs, cuídense mucho, tengan una muy bonita semana y pues nos vemos en clase. Bye bye. Gracias, bye. Adiós. Gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos, doc.